en el cual nos concentramos especialmente en la frase que se encuentra en el versículo 14 y el 20, que nos describe a tres personajes de la antigüedad, que fueron Noé, Daniel y Job, y cómo ellos se tornan en un ejemplo de fidelidad a Dios, de justicia, aún en tiempos, o especialmente porque les tocó vivir en tiempos muy desafiantes. Hoy quisiera aprovechar a reflexionar en algunos puntos que tal vez no alcanzamos a cubrir en ese estudio, y antes de abrir tal vez la palabra de Dios, de leer, los invito a tener una palabra de oración. Señor maravilloso, te rogamos en esta tarde que tú puedas iluminar nuestras mentes y corazones para poder recibir tu palabra y poder ponerla en práctica, y que sea de bendición no solo para nosotros, sino también en el seno de nuestras familias, y podamos compartir las buenas nuevas de salvación con otros que nos rodean. Todos estos son favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel, el capítulo 14. Tal vez comentarles un poquito más acerca del profeta Ezequiel. Creo que vale la pena mencionar algunos datos con respecto a él. Probablemente el profeta Ezequiel y su ministerio hayan sido entre los menos comprendidos o correctamente comprendidos de todo el Antiguo Testamento. Ezequiel y su ministerio realmente a menudo no han sido interpretados correctamente, y sucede a menudo que muchos estudiosos de la Biblia han sentido incluso hasta un cierto rechazo al ver las conductas extrañas que a veces se ponen de manifiesto en el libro de Ezequiel. Y es por eso que algunos, incluso comentaristas de la Biblia, han sugerido que Ezequiel sufría de algunas enfermedades mentales. Pero en esta tarde es importante aclarar o enfatizar desde un mismo comienzo que realmente Ezequiel no estaba loco, sino que era alguien a quien Dios había fortalecido en forma especial en los días finales del reino de Judá y de Jerusalén, antes de que se acabara el tiempo de gracia que le había dado a la nación. Y Dios obviamente usó todos los medios a su disposición para captar la atención de la gente y poder hacerles un llamado antes de que fuera demasiado tarde. Y realmente Ezequiel, en vez de ser alguien como algunos han pensado que tenía problemas mentales o que estaba loco, es alguien que tenía un profundo sentido de la santidad de Dios y que realmente se tornó en un centinela para el reino de Judá, para Jerusalén, al final de su historia como nación independiente, y alguien que comunicó fielmente los mensajes de Dios, no solo de juicio, sino también de esperanza. Y es allí donde encontramos muchos paralelos y aplicaciones a nuestra vida actual. Así que Ezequiel, el capítulo 14, en el último estudio habíamos visto que aparece algunas veces la frase "así dice Jehová" en este capítulo, pero me gustaría que notemos cuán a menudo se repite esta frase en este capítulo y cuál es la importancia para cada uno de nosotros que el Señor nos envíe mensajes que se originan en Él y que no son una invención humana, sino que Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos más. Él es el que nos puede dar el mejor diagnóstico y también la mejor cura para nuestras vidas. Fíjense el capítulo 14 de Ezequiel, el versículo 2, dice allí: el profeta vino a mí, palabra de Jehová. Versículo 4 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor. Ya van dos veces que se usa esta expresión, así dice Jehová, o una expresión similar, palabra de Jehová, o así ha dicho el Señor.
Versículo 6, por tercera vez dice, así dice Jehová el Señor. Si vamos hasta el versículo 11, dice la última parte, para que me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Fíjense si saltamos al versículo 16, dice nuevamente allí esta frase, dice Jehová el Señor. El versículo 18, otra vez aparece esta frase, dice Jehová el Señor. Versículo 20, dice Jehová el Señor. Versículo 21, así ha dicho Jehová. Y finalmente el versículo 23, dice Jehová el Señor, la última parte de esta sección y del capítulo 14. Creo que conté aproximadamente 10 veces que aparece esta frase, así dice Jehová, o palabra de Jehová, o así ha dicho el Señor. Realmente la importancia de esta frase para cada uno de nosotros es recordar que Dios es siempre veraz, que Dios jamás miente y que por supuesto Él es el único en quien podemos confiar plenamente para que nos diga realmente lo que nuestros corazones realmente necesitan. Y es allí donde, en el caso del pueblo en ese tiempo, el pueblo de Israel, por supuesto ellos necesitaban, como nunca antes, poder escuchar la invitación de amor que Dios les hacía antes de que fueran demasiado tarde. En cierta manera, a nuestro mundo hoy también el Señor le está haciendo una invitación similar y permite circunstancias como las actuales, como esta pandemia, para que de alguna manera las personas puedan reaccionar y nosotros mismos podamos reaccionar y saber que nuestra única esperanza está en Dios y en el pronto regreso de nuestro Señor Jesús, y que necesitamos, como nunca antes, vivir en comunión estrecha con Él y que nuestras vidas estén a cuentas con el Señor. Así que esta frase importante aquí nos recuerda la veracidad del Señor, que Él es el único que diagnostica con exactitud la situación de nuestras vidas, y todos nosotros reconocemos que somos pecadores, y sin embargo el Señor quiere ayudarnos y quiere darnos la solución y la sanidad que nosotros necesitamos, especialmente cuando consideramos el virus más letal de todos que alguna vez haya existido. No es el coronavirus, ni el ébola, ni ninguno de esos que han estado dando vueltas en los últimos años o ahora. El virus del pecado es el más mortal y el más letal, 100% de mortalidad. Y sin embargo, el Señor ha hecho provisión mediante su Hijo Cristo Jesús para que nosotros tengamos salvación y vida eterna si aceptamos su don, si aceptamos su invitación de amor, si aceptamos su presencia regeneradora en nuestros corazones. Así que en esta hora agradecemos a ese Dios que nos recuerda mediante esta frase, así ha dicho Jehová, palabra de Jehová, que Él nos ha dejado lo que necesitamos en su palabra, y mediante su Espíritu Él quiere traer realmente la solución que nosotros necesitamos, y esa solución solamente se encuentra en Él. No es una solución de origen humano, sino de origen divino, y gracias a Dios por el plan de redención que Él no solamente ideó, sino que llevó a la práctica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por ello. Y eso me lleva a la segunda frase de este capítulo que me gustaría destacar, más allá de esta frase tan importante, así dice Jehová, o palabra de Jehová. Esa frase la encontramos en el versículo 6, y es la frase convertíos y volveos. Miren lo que le dice el Señor a su pueblo en esos días. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones.
Dios nos ama hoy tanto como Él amaba a su pueblo, al pueblo de Israel, en esos días. Y ese amor de Dios no es porque nosotros seamos buenos o merecedores, sino que es un amor que se manifiesta a pesar de que somos pecadores, a pesar de que no somos merecedores. El Señor nos ama tanto que Él anhela que nosotros podamos regresar a Él, que nosotros podamos aferrarnos como nunca antes de Él. Y estas palabras me recuerdan a mí que hay esperanza para todos nosotros, incluso para todas las personas de este mundo. Si ustedes fueran a leer los capítulos contiguos a este capítulo de Ezequiel, podrían ver que había ciertas personas dentro del pueblo, aún del pueblo de Dios, que se habían apartado tanto de Él que habían llegado a ofrecer no solamente sacrificios y holocaustos a los ídolos, sino que aún hasta sus propios hijos para que fueran quemados. Alguien puede decir, pero pastor, ninguno de nosotros, por supuesto, hemos llegado a un extremo tal y tal vez en la mayoría de nuestros casos hemos caminado con el Señor. Sin embargo, lo que trae esperanza a mí en esta frase es que el Señor se la dirige a todos, aún aquellos que habían cometido algunas de estas abominaciones o se habían apartado tanto del Señor como para llegar a estar profundamente metidos en la idolatría o en abominaciones como estas. Y si había esperanza para personas como ellos en esos tiempos, el Señor nos quiere recordar que también hay esperanza para personas como nosotros, pero también para las personas de nuestro mundo hoy. Y que el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos para primero vivir nosotros y también, en segundo lugar, para proclamar a otros, sigue teniendo tanto poder hoy como lo tuvo antes, y con más razón hoy que sabemos que la primera venida de nuestro Señor Jesús, su muerte en la cruz, ya es un hecho confirmado y algo que ya sucedió en la historia. Por supuesto, el Señor sigue de alguna manera diciéndonos esto, ¿verdad? Llamándonos. Él nos ama tanto que Él no podría contemplar la eternidad sin nosotros, sin sus hijos y sus hijas en este mundo. Y es por eso que lo que muchos toman como una demora de parte del Señor no es más que su paciencia y su misericordia, como dice el apóstol Pedro, no queriendo el Señor que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que estas son buenas nuevas, en primer lugar para nosotros, aunque no hayamos tal vez caído en situaciones tan extremas como se describen en algunos capítulos aquí en Ezequiel. Sin embargo, el Señor nos está llamando para que podamos tener una comunión más estrecha con Él que nunca antes, que podamos entregarle nuestras vidas y nuestros corazones sin reservas y podamos vivir como nunca antes bajo la sombra del Omnipotente, bajo sus alas de protección, de salvación, y como nunca antes prepararnos y permanecer velando y orando y contándole a otros acerca de su gloriosa y próxima venida en las nubes de los cielos. Ojalá el Señor nos ayude a vivir como nunca antes en una comunión más estrecha con Él, y que esta experiencia de la pandemia, todo lo que ha traído, de alguna manera sea un recordatorio de cuánto nos ama el Señor y que realmente nuestra vista debe estar puesta en Él y no en las cosas pasajeras de este mundo, y que podamos contarles a otros que hay esperanza en Cristo Jesús. Si el Señor le extendió esta esperanza de arrepentimiento, de salvación, a aquellos que habían caído tan profundamente en el pecado en esos días de Ezequiel, el Señor también tiene poder para salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él, y eso incluye nuestra época, nuestros días.
Así que estas son buenas nuevas. Convertíos y volveos. El Señor anhela que podamos estar con Él de una manera más estrecha y en una comunión más profunda que nunca antes en nuestras vidas, y que les contemos a otros de cuán maravilloso Salvador encontramos en Jesús, de cuán maravillosa esperanza hemos encontrado en Él. Y la última frase que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la que se encuentra en el versículo 11. Así que las dos frases que hemos visto hasta ahora: así dice Jehová, o palabra de Jehová, Dios es siempre veraz, jamás miente, y Él es el único que nos da el diagnóstico y el remedio apropiados para nuestra condición. La segunda frase ya la vimos: convertíos y volveos. Dios nos ama a pesar de todos nuestros errores y quiere que nos entreguemos a Él antes que sea demasiado tarde y que les contemos a otros cuán maravilloso Salvador hemos encontrado en Él. Y la tercera frase que destaco con ustedes es la que aparece en el versículo 11. Dice allí: para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Y miren qué hermosa promesa, aún para un pueblo, o muchos del pueblo. Obviamente no todos se habían apartado tanto de Dios o de una manera tan profunda. Hubo personas que se mantuvieron fieles, como Ezequiel, como Daniel, como sus compañeros y muchos otros. Sin embargo, muchos se habían apartado de Él y Él los invita, como ya vimos: conviértanse y vuelvan a mí, para que me sean, dice la última parte del versículo 11, por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Y noten ustedes que en el versículo 22 se destaca que todos aquellos que aceptaran la invitación de un pueblo que sí aceptaría al Señor y estaría dispuesto a vivir en una relación de amor con aquel que nos ha amado con amor eterno. Hijos e hijas que serán llevados fuera, dice aquí. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Así que el Señor nos recuerda que al extendernos esta invitación de volvernos a Él y convertirnos y arrepentirnos, que Él ahora quiere que seamos de una manera especial su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Y como dice no solo el versículo 11, sino el 22 y el 23, seamos parte de su remanente, de su pueblo que ha aceptado sus promesas y su invitación de amor mientras todavía hay oportunidad, y que no solo hemos aceptado nosotros, sino que estamos dedicados y consagrados al Señor para proclamar estas buenas nuevas de salvación con todo el mundo antes de la venida de Jesús, para que de esta manera la gloria del Señor, como promete Apocalipsis capítulo 18, ilumine toda la tierra y el Señor muy pronto pueda venir a buscarnos y no seamos nosotros solos los que estemos esperándolo, sino que muchas otras personas puedan también aceptar esta invitación de enorme amor que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Así que en conclusión, realmente nos damos cuenta que lejos de ser el profeta Ezequiel alguien que tenía problemas mentales o que estaba loco, realmente es alguien que estuvo dispuesto a ser utilizado por el Señor para proclamar un mensaje antes de que se acabara la historia de la nación de Israel en esos días, antes de que cayeran cautivos.
Y de la misma manera el Señor también envía su misericordia a este mundo para que muchas personas puedan volverse a Él. Y así como hizo en tiempos de Ezequiel, esta palabra de Jehová sigue siendo tan poderosa y efectiva hoy como en tiempos del profeta Ezequiel. Y el Señor compartió estas visiones y algunas escenificaciones impactantes para despertar a la gente y para que sirviera de advertencia y para que muchos se pudieran arrepentir antes de que fuera demasiado tarde. De la misma manera y de una forma tan intensa es que Dios nos ama hoy, así como amaba a esa gente, incluso a aquellos que se habían desviado de sus caminos en tiempos de Ezequiel. El Señor nos ama y quiere que nos podamos entregar a Él como nunca antes y que nos preparemos para su pronta y gloriosa venida en las nubes de los cielos. En esta hora me gustaría tener una oración con ustedes, invitarlos a poder compartir también un himno que va a ser transmitido. Oremos. Señor maravilloso, te quiero agradecer en esta hora por la oportunidad de conectarme con mis queridos hermanos y hermanas. Te ruego que bendigas de una manera especial a la familia de la Iglesia de The Colony y que también nos ayudes en esta semana que tenemos por delante al terminar las horas de un sábado hermoso que tú nos has regalado, bendecido, que también esa bendición nos acompañe en la semana que tenemos por delante y podamos vivir en amistad, en comunión contigo, oh Dios, que como nunca antes nos podamos aferrar de ti, de tus promesas y podamos estar listos para compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos a nuestro alrededor que tanto necesitan de ti, así como nosotros te necesitamos. Son favores que agradecemos y pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Los dejo con la invitación de poder entonar y cantar un himno que nos gusta mucho del himnario adventista, el 253. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, dice el coro, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. Que Dios les bendiga y les conceda a cada uno de ustedes una muy bendecida semana, los guarde con su protección y cuidado y les dé salud. Hasta luego, bendiciones. Motivado por tu amor y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, con pura y santa
cerca